Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por seguir al pendiente de los videos de este canal y en particular con este seguimiento del texto del Dhammapada, el cual hoy voy a leer el último capítulo. Es un texto, como hemos comentado, que nos va presentando el sistema que presenta el Buda Shakyamuni de cómo dejar de sufrir, de reconocer que estamos sufriendo por el deseo, por la ignorancia, por la ira, y que podemos salir de ese modo mental. Realmente, si nos comprometemos con nuestro estado interno, podemos vivir de mejor manera. Implica dificultad inicial, implica un esfuerzo que tenemos que hacer, sí, pero importante el reconocer que ya estamos esforzándonos demasiado por sufrir. Entonces, no es que no tengamos fuerza, es que la estamos colocando en un lugar que nos ha llevado a la aflicción. Simplemente reorienta la atención, educa tu mente para poder despertar a un mayor beneficio. Y el beneficio no es solo propio, sino es un beneficio colectivo. ¿Cómo le puedo ayudar a la sociedad a vivir con mayor plenitud? Bueno, amando a esa sociedad, es decir, conectándote en lo profundo desde la empatía, desde la bondad, desde la compasión. Desde lo que se conoce del budismo como las moradas divinas, las Brahma Viharas, en donde tenemos a Metta, Karuna, Upekkha y Mudita. Es decir, tenemos el amor bondadoso, tenemos la compasión, tenemos la ecuanimidad y tenemos la alegría empática. Con esos 4 elementos, con esos 4 asentamientos de la mente, podemos en realidad hacer un gran cambio interno que implique también una transformación profunda de la sociedad. Es lo que se le llama esa iluminación completa. Entonces, el Dhammapada nos da esas herramientas. Voy a leer, a diferencia de otros videos, por ser este último capítulo y porque en realidad cada uno de los versos son reafirmaciones y reorientaciones de lo que ya vimos, de lo que hemos seguido, que te invito a volverlo a ver, a volverlo a estudiar, a notar qué es lo que te está informando. Entonces me voy a permitir leer todo el capítulo y por favor, con esa atención, con esa apertura, trata de escucharlo porque se va a notar esa coherencia de todo lo que es el Buda Dharma, de lo que podemos ir aplicando día con día, ¿sí? Es decir, es el resumen de todo este texto en este último capítulo 26 que se llama el noble o el brahmana, que se refiere a esta noción de estar completamente liberado del samsara para poder llegar al nirvana. En este primer giro de la rueda del Dharma todavía se habla de cómo salir de ese samsara, de esa orilla del samsara a la orilla del nirvana o del nirvana en Pali. Así es que dice lo siguiente, capítulo 26. Esforzado y resistente, cruza la corriente. Descarta, oh noble, los deseos sensoriales. Conociendo la aniquilación de los fenómenos condicionados, sé, oh noble, un conocedor del nirvana. Mediante la meditación y la visión cabal, el noble alcanza la más alta sabiduría y liberándose de toda atadura del que sabe, se extingue. Aquel para el que no existe ni esto ni aquello, ni yo ni mío, está alerta y liberado de las pasiones. A ese llamo yo un noble. Al que es meditativo, puro y tranquilo, que ha llevado a cabo su deber y está libre de corrupciones, habiendo alcanzado la más alta meta, a ese llamo yo un noble. El sol brilla de día, la luna brilla de noche. En su armadura brilla el rey guerrero, en la meditación brilla el noble. Pero todo el día y toda la noche brilla el Buda en su esplendor. Porque ha descartado el mal, es llamado noble. Porque vive en paz, es llamado monje. Porque ha abandonado las impurezas, es llamado recluso.
nunca debe dañarse a un noble, ni deberá el noble devolver el daño al que se lo ha provocado. Se avergüence aquel que lastime a un noble, mas se avergüence el noble que quiera vengarse. No es pequeña la recompensa del noble que no toma represalias. Cuando la mente es apartada del placer y cesa el intento de dañar, el sufrimiento amaina. El que no comete ningún mal con el cuerpo, la palabra y la mente. El que se autocontrola en estos tres aspectos, a ese llamo yo noble. Reverenciese devotamente a cualquiera que haya comprendido la doctrina predicada por el iluminado, como un brahmin reverencia el sacrificio del fuego. No por dejarse el pelo trenzado, ni por el linaje, ni por el nacimiento se vuelve uno un noble, sino aquel que es verdadero y recto, puro, ese es un noble. ¿De qué sirve el pelo trenzado, oh necio? ¿De qué sirve tu ropa de antílope? Interiormente estás lleno de pasiones, pero permaneces limpio por fuera. Al hombre que lleva túnica hecha de apaños, que es delgado, de vigorosas venas, que medita solo en el bosque, a ese llamo yo noble. Yo no llamo merecidamente noble a uno porque ha nacido en tal linaje o de madre brahmin. No puede serlo merecidamente que no se ha liberado de los impedimentos. El que está libre de impedimentos, libre de ataduras, a ese llamo yo noble. El que ha cortado todas las ataduras y no tiembla, el que ha ido más allá de toda atadura y es libre, a ese llamo yo noble. El que ha cortado la correa de la malevolencia, las riendas de la codicia y las cuerdas de las herejías de la ignorancia, junto con la erradicación de las tendencias latentes, y ha diluido la ignorancia y es un iluminado, a ese llamo yo noble. El que sin odio padece reproches, golpes y castigos, para quien la paciencia es su arma y poder, a ese llamo yo noble. Quien carece de cólera, pero es firme, virtuoso, libre de avidez, autocontrolado y que éste será su último renacimiento, a ese llamo yo noble. Aquel que como el agua en la hoja del loto, o como el grano de mostaza en la punta de una aguja, no se agarra a los placeres, a ese llamo yo noble. Al que en esta vida ha efectuado la aniquilación del sufrimiento, que es libre de sus agregados, y se ha emancipado de las trabas mentales, a ese llamo yo noble. Aquel cuya sabiduría es profunda, que posee la visión cabal, adiestrado en conocer cuál es el sendero correcto y cuál el equivocado, que ha alcanzado el final más elevado, a ese llamo yo noble. Quien no intima con los que tienen hogar ni con los que no lo tienen, que libre vagabundea sin deseos, a ese llamo yo un noble. Aquel que ha dejado de lado el palo de la violencia hacia los seres, débiles o fuertes, que no mata ni causa muerte, a ese llamo yo noble. Aquel que es amigo entre los hostiles, controlado entre los armados, desapegado entre los apegados, a ese llamo yo noble. Aquel cuyo deseo y odio, orgullo e ignorancia han caído como la semilla de mostaza desde la punta de la aguja, a ese llamo yo noble. Aquel que solo profiere palabras gentiles, instructivas y veraces, que habla sin ofender a nadie, a ese llamo yo noble. Aquel que en este mundo no coge nada que no le den, sea valioso o sin valor, pequeño o grande, agradable o desagradable, a ese llamo yo noble. Aquel que no tiene anhelos en este mundo ni en el próximo, libre de deseos y emancipado, a ese llamo yo noble.
Aquel que a través del conocimiento está libre de dudas y se ha establecido firmemente en el nirvana, a ese llamo yo noble. Quien ha trascendido las ataduras tanto del mal como del bien, libre de pena, libre de contaminaciones y puro, a ese llamo yo noble. Aquel que está libre de mancha, inmaculado como la luna, puro, absolutamente sereno y claro, que ha destruido la sed del devenir, a ese llamo yo noble. Quien ha superado la avidez, este dificultoso sendero, el océano de vida, la ignorancia, el que ha cruzado y llegado más allá, que es meditativo, libre de aferramiento y de dudas, que a nada se encadena y ha alcanzado el nirvana, a ese llamo yo noble. El que ha abandonado los deseos sensoriales, ha renunciado a la vida mundana y no tiene hogar, ha destruido todos los deseos sensoriales y devenido libre, a ese llamo yo noble. Aquel que en este mundo ha superado la avidez, renunciando a la vida mundana y viviendo sin hogar, el que ha destruido la avidez y el devenido libre, a ese llamo yo noble. Aquel que ha descartado las ataduras mundanas y celestes y está completamente liberado de ellas, a ese llamo yo noble. El que está más allá del placer y el displacer sereno, sin manchas, y que ha conquistado sus agregados y es tenaz, a ese llamo yo noble. Aquel que conoce el camino de los seres que mueren y renacen, que no se apega, que camina hacia el nirvana y se ilumina, a ese llamo yo noble. Aquel cuyo destino ni los dioses ni los semidioses, ni tampoco los hombres conocen, que ha destruido todas las impurezas y que ha conseguido la meta, a ese llamo yo noble. Aquel que nos agarra a los agregados, que son pasado, futuro o presente, que permanece sin encadenarse y sin aferramiento, a ese llamo yo noble. Aquel sin miedo, el noble, el héroe, el gran sabio, el conquistador, sin deseos, el limpio, el iluminado, a ese llamo yo noble. Aquel sabio que conoce sus vidas previas, que percibe el cielo y el infierno, que ha llegado al final de los nacimientos y que ha alcanzado el supraconocimiento y ha completado su labor viviendo la vida santa, a ese llamo yo noble. Entonces, de esa manera, el Dhammapada termina. El Dhammapada termina en cuanto a su expresión e inicia todo un proceso honesto para quien quiera seguirlo, de presencia, de vigilancia, de errores, de superar esos errores, de verse en el fango, de salir del fango, de notar los apegos, de ir trabajando hacia el desapego, de ir notando el entusiasmo que uno tiene dentro de la práctica y al mismo tiempo refrenarse en no apegarse a ella, el observar una autoestima espiritual de que podemos llegar a este nivel de nobleza. La premisa del budismo es que podemos llegar a ese nivel de nobleza, por más lejano que se vea, por imposible que alguien pueda comentarlo o pensarlo. En realidad, lo que se nos presenta es que podemos llegar ahí. No se va a dar de manera espontánea, no se va a dar sin esfuerzo. Dentro del camino es esta combinación del esfuerzo y del esfuerzo sin esfuerzo. Lo que ya está ahí es simplemente ayudar a que germine. Tenemos que alimentar esa semilla búdica a partir de lo virtuoso, abstenernos de lo no virtuoso, no ponerle veneno a esa semilla. Es muy importante hacer ese trabajo, nos comentan desde esta visión del Buda Dharma. Entonces, espero que esta lectura comentada, como comentamos, valga la redundancia desde el inicio, a excepción de esta vez que sí leí todo el capítulo, en los otros capítulos anteriores he hecho una selección de aquello que nos ayudaba a profundizar en aspectos muy directos en nuestra vida diaria. Te invito a que los vuelvas a ver, a que los reflexiones, a que comentes aquello que tengas dudas o que quisieras clarificar.
porque nos ayuda a seguir profundizando en vivir con mayor plenitud y esto se refleja en una mejor vida en tu entorno más cercano, ya sea familiar, laboral, en donde estés. Si estás en soledad, te ayuda a no autoengañarte de pronto con ciertas ideas que uno tiene de la propia práctica. Es muy importante mantener esa congruencia, esa humildad en lo que uno hace, esa honestidad. Cuando uno ha caído en ciertos errores dentro de la práctica, saber aceptarlos, arrepentirnos y asumir un cambio. Así es que espero nuevamente que haya sido de utilidad. Este es un gran texto en lo personal, el cual me ha ayudado para el propio camino, al cual acudo constantemente, nuevamente porque nos va informando de algo más, cada vez más profundiza en nuestra propia práctica. Te invito a que sigas al pendiente del canal. Estaré comentando más textos que nos ayudan a comprender más el camino del budismo en esta vertiente del budismo laico, en donde, como nos dice este capítulo, el noble va más allá de una noción de un linaje en el contexto del Buda, más allá de una casta, más allá de un género, más allá de cualquier manifestación externa. Tiene que ver con el despertar de la conciencia búdica que está presente en todos los seres sintientes. Entonces, te invito a que estés pendiente, a que te suscribas al canal si no lo has hecho ya y poder seguir interactuando tanto en los temas de budismo laico como en aquellos temas que compartiré con relación a la terapia, que en la terapia transpersonal, en la terapia también cognitiva, pues finalmente lo que me ayuda a poner en práctica la psicología budista. Finalmente, el reducir venenos mentales, esa ignorancia espiritual, el deseo, la ira, el ir eliminando todo eso va a colocarnos en un modo mental de mayor salud, de mayor serenidad, que es lo que plantean distintas corrientes psicológicas, como la transpersonal, como la cognitiva, y que la psicología budista lo ha dicho por más de 2500 años, que obviamente se alimenta también de toda la sabiduría de las darshanas indias y que finalmente el Buda lo sistematiza. Así es que muchas gracias por terminar estos 26 capítulos. Felicidades por tu constancia, por tu paciencia, por tu apertura para indagar y seguimos en contacto. Que estés muy bien, muy buen día. Gracias.